este taller cuenta pues con unas bases que son la hoja de vida, la entrevista y el rol o la imagen que debemos proyectar. La hoja de vida pues sabemos de que es un documento organizado de datos personales, como su mismo nombre lo dice, es una hoja de vida donde recalca sobre todo en lo que es la experiencia laboral, las habilidades y los conocimientos. Esta es la primera impresión que se lleva en un proceso de selección. Es decir, yo no puedo llegar a una empresa y decir yo quiero ser parte de su equipo de trabajo sin antes de entregar una hoja de vida, por lo cual esta hoja de vida debe ser impecable. ¿Cuál es la importancia para el empresario? Pues esta me permite obtener información previa sobre el candidato, facilita el proceso de la entrevista y corrobora los datos otorgados por el candidato. Y pues para nosotros como candidatos, pues como les decía, es la única forma que tenemos para solicitar un cargo, permitiendo así iniciar un proceso de selección y creando una relación directa entre el candidato y la empresa. Hay algunos consejos importantes para destacar su hoja de vida y lo importante es adaptar la descripción de las funciones al cargo al cual se aspira, usando adjetivos que sean similares a los utilizados en el anuncio de la vacante. Por ejemplo, si me piden una vacante para auxiliar de enfermería, me piden de que esta persona cuente con el curso de BLS, que cuente pronto con, digamos, 6 meses de experiencia en UCI, por ejemplo. En el caso de ustedes, de pronto no tienen mucha experiencia, pero han podido pasar por diferentes procesos a través de sus prácticas o a través de esa etapa, pues sí, práctica que le dan unas pasantías durante lo largo de su carrera. Y pues obviamente han conocido de todo un poquito, entonces yo debo recalcar esa experiencia en la cual me está pidiendo esa vacante. El uso adecuado de los tiempos, no utilice frases como asistí, estuve, o utilizar verbos en tiempo presente, estoy, tengo, otro, sino, por ejemplo, auxiliar de enfermería con experiencia en. Describa brevemente sus logros, indique los logros académicos, laborales y personales relacionados al cargo al cual aspira con cifras y hechos. Ejemplo, estoy, tengo, entre otros. Si de pronto ustedes fueron estudiantes destacados a lo largo de su carrera, este es el momento de sacarlo, pues obviamente sacar pecho por eso, ese reconocimiento, ese logro que me gané, pues producto obviamente de mi esfuerzo y mi dedicación. Conserve su hoja de vida, ya sea en USB, en correo o impresa. Esto es con el fin de que usted sea precavido y que en caso de que la empresa lo requiera, usted cuente con su hoja de vida en cualquier momento. ¿Qué debe contener esa hoja de vida? Primero que todo, los datos personales, luego el perfil, luego lo que es la formación académica, tanto la formal como la no formal. Ahorita les diré a qué se refiere con cada una de ellas. La experiencia laboral y las referencias, tanto laborales como personales. Y por último, las recomendaciones. Aquí hay un ejemplo de hoja de vida donde contiene primero que todo el nombre completo. Esto es simplemente pues como una base. Ya cada uno sabrá cuál es el modelo pues a escoger, o si de pronto a través de la institución tengan algún estandarizado, pues adelante. Aquí es importante tener que sean los datos precisos y cómo los debo colocar. ¿Listo? Datos personales, el nombre completo. En los datos personales, el documento de identificación, importantísimo tener el número de cédula adecuado, o sea, es decir, si es 1129, colóquelo con sus puntos y todo, y completo. La dirección de la residencia, la dirección de su casa, el estado civil, si es soltero, si es casado, unión libre, en caso tal de que si yo por ejemplo quiero, no, es que yo no quiero decir que estoy casada porque es que yo tengo problemas con este hombre y no, nada de eso. Si usted es casada, si es soltera, nada de ponernos a inventar en la hoja de vida. El número de teléfono de la casa, si no tiene de pronto un número fijo en su casa, evite colocar de pronto teléfonos de un vecino, un familiar, porque esto se puede causar puede llevarse a malos entendidos, porque es posible que en esa casa, uno, no sepan responder el teléfono, dos, no le den la razón y usted pueda fallar en un momento de una entrevista, y tres, pues obviamente no tengan la respuesta adecuada, pues porque pronto conteste una persona desconocida, etc. Entonces simplemente coloque su número de su celular. Ojo con el correo electrónico, estamos acostumbrados de pronto, como les decía al comienzo, en medio de la parte académica, a usar correos electrónicos informales en nuestra vida cotidiana, y resulta de que desde allí comienza ese cambio de chip por el que les hablaba al comienzo. Yo tengo que tener un correo electrónico adecuado. Nada, hemos recibido hojas de vida no me lo van a creer,
pero hemos recibido hojas de vida, por ejemplo, tu chica bombón, tu chica sexy, la chica fuego o el bad boy, etcétera. Y pues si yo soy de esos, de que tengo ese tipo de correo, es ya el momento preciso pues para empezar a cambiar. El perfil ocupacional es una breve descripción, no mayor a 8 renglones, que contiene los estudios y la experiencia y las competencias del ser, saber y hacer. Se redacta en primera persona. Por ejemplo, auxiliar de enfermería con experiencia en, con conocimientos en, con competencias para, etc. Ya no colocamos en el perfil ocupacional, soy una persona responsable, respetuosa, con grandes valores, no. Colocamos básicamente el resumen de su hoja de vida, porque esto es con este fin de que el empresario abra su hoja de vida y lo que encuentra allí sea realmente cuáles son sus intereses y cuál es su hoja de vida, pero muy resumida. El perfil debe considerarse teniendo en cuenta el cargo y la empresa para la cual presenta el candidato la hoja de vida, y el candidato puede y debe construir más de un perfil. No es lo mismo una persona de enfermería, por ejemplo, para la parte asistencial que para la parte administrativa. No es lo mismo uno para cuidado de uso y que para cuidado de urgencia, etcétera. Entonces tengo que tener en cuenta a dónde me voy a posicionar, a dónde voy a enviar realmente mi hoja de vida y para qué cargo en particular. Ok, un ejemplo. Agradecemos a las personas que han activado el micrófono para poder escuchar toda la información de la mejor manera. Este perfil dice médico general con amplia experiencia en atención de consulta externa, con conocimientos prácticos de atención primaria, salud familiar domiciliaria y comunitaria, con habilidades de servicio enfocado al logro de resultados y capacidad para trabajar bajo presión. Este es simplemente un ejemplo, pues obviamente podemos tener en cuenta para el momento de realizar nuestro perfil ocupacional. Ahora sí vamos con lo que es la formación académica. La formación académica les comentaba de que puede dividirse en educación formal e informal. Lo primero que vamos a agregar es la educación formal. ¿Qué es la educación formal? Es la que está avalada por el IFEX. Comienza con la educación básica y va hasta los postdoctorados o los posgrados. Si yo de pronto hice un curso de alguna, por lo menos el BLS, que es fundamental para el área de enfermería, esto va en la educación informal o no formal, pero es un curso que complementa una capacitación que complementa mi hoja de vida. Es importante agregarlo. Todos los cursos que usted ha desarrollado referente a su carrera los agrega. Obviamente en su respectivo orden, desde el más cercano al más antiguo. Importante también agregar todo el tema de los congresos, capacitaciones, pero todos los que estén relacionados con su área. Si, por ejemplo, usted hizo un curso de cocina porque es que a usted le gusta la cocina, ese curso no lo vamos a agregar en nuestra hoja de vida. Eso queda para usted porque fue para enriquecimiento personal, más no para el profesional. ¿Listo? Vamos con las referencias personales. Las referencias son los conceptos que tienen otras personas sobre un sujeto, es decir, referencias de personas que puedan calificar tanto a nivel personal como a nivel laboral a alguien más. Estas referencias deben ser personas que realmente nos conozcan, que tengan la disposición para responder el llamado y que puedan dar una adecuada respuesta de nosotros. Hemos encontrado referencias personales muy inadecuadas porque uno, por estar en la costa, muchas veces pasamos del informalismo al relax. Y muchas veces uno llama a verificar una referencia y resulta de que usted no se llama Juan Pérez, pero usted no lo conoce como Juan Pérez, sino como Juanchito. Entonces, claro, Juanchito, sí, Juanchito es mi llave. Y empezamos con todas estas palabras inadecuadas en un proceso que realmente está con seriedad. Entonces, importante que coloquemos personas que realmente que puedan dar una buena referencia personal y que sean personas sobrias, neutras, que puedan llevar a cabo el proceso, que es lo que se requiere.
Las referencias laborales son las referencias de las personas de gestión humana de la empresa, si usted de pronto ha laborado. Si no ha laborado, simplemente no va a colocar, obviamente, referencias laborales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En la experiencia laboral, usted va a colocar sus prácticas, escúchenlo muy bien, sus prácticas aplican como su primera referencia laboral. Entonces, allí, pues, obviamente tendremos de pronto el teléfono de alguna de las personas que trabajó con usted, con la que usted de pronto hizo ese match y que logró una buena sinergia en el equipo de su trabajo y pues que pueda dar una buena recomendación suya o el que le evaluó sus prácticas simplemente. Aquí hay unas recomendaciones generales. Observe el estilo, el vocabulario, la ortografía, la redacción y el formato de su hoja de vida. La información debe ser muy precisa para lograr captar la atención del empresario. La foto no es obligatoria, sin embargo, si decide colocarla, se sugiere tener en cuenta el tamaño 3x4, fondo blanco o azul y actualizada. Esto es importante porque muchas veces decimos, no, la foto no es obligatoria, pero resulta que hoy en día las empresas tienen la foto pueden llevarse o una buena impresión o una mala impresión de una persona. Es decir, usted tiene que buscar lo que le sume y lo que le reste. Usted tiene que buscar una foto que realmente le sume, no que le reste. Entonces, tiene que empezar a revisar que tenga una buena disposición, que esa foto refleje realmente un profesionalismo. Porque muchas de estas fotos cogemos y recortamos cualquiera que encontramos aquí, porque es que en esta me veo chévere y la recorto y la pego en la hoja de vida y resulta que esa no es la foto adecuada. Seleccione la información de acuerdo al cargo ofrecido y recuerde que el valor de la hoja de vida está en resaltar las competencias de plus que cada persona tiene, lo que les decía al comienzo, si usted tiene algún logro o si ha logrado llevar a cabo alguna competencia en especial que le va a servir para su vida laboral, pues obviamente este es el momento de sacarlo a flote. Cuide la presentación, es la primera impresión que se lleva a la empresa. Cuando envíen la hoja de vida al correo electrónico, que sea realmente una buena impresión. Usted debe anotar, no solamente adjuntar la hoja de vida y ya se fue, no. Debe adjuntar buenas tardes o buenos días, mi nombre es tal, me hago mención a mi hoja de vida, la cual deseo pues que sea tenida en cuenta pues para el proceso de tal y tal y tal. Y en el asunto siempre cuide de no colocar hoja de vida de Juan Pérez, no. Simplemente coloquen en el asunto el cargo al cual usted desea aplicar. Las personas que están en talento humano llevan demasiados procesos a la vez y muchas veces en ese afán, pues obviamente en este día a día, recibimos hojas de vida de diferentes vacantes y para nosotros es mucho más fácil encontrar de que si su hoja de vida dice auxiliar de enfermería en el asunto, uno lo busca por auxiliar de enfermería y me van a desplegar todas. O yo estoy urgida de auxiliar de enfermería y me llegó la hoja de vida suya y yo la reviso y enseguida, apenas que me dice auxiliar de enfermería, esta me sirve y voy a revisar enseguida. Mientras que si es una hoja de vida que me dice hoja de vida de Juan Pérez, yo no tengo ni idea de quién es Juan Pérez ni qué hace. Entonces es posible de que lo deje a un ladito y su hoja de vida no sea tenida en cuenta. Si la hoja de vida es prediseñada, debe diligenciarse a mano. En este caso ya estamos de pronto un poco difícil de este caso, pues porque sabemos de que hoy en día todo se está manejando virtual, desde el proceso hasta la hoja de vida. La información debe ser verificable. ¿Alguna duda que tenga? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento que desean? Sí, quería preguntar al tema de la entrevista. Sí, quiero preguntar algo. Sí, claro, adelante. En el caso de que uno tenga experiencia laboral en algún otro trabajo, o sea, ¿qué tan necesario es colocarla? Porque a veces uno se cohíbe, de pronto uno tiene 10 años de experiencia en X o Y trabajo, diferente, pero a veces uno dice, ¿será que coloco eso? ¿Será que si tengo experiencia en eso? Como que no se parece o no califica para esto, pero tiene uno muy buena experiencia. Ok, bueno, Adriana. Adriana, sí. En el caso de personas que tienen diferentes experiencias, pero que es diferente a la cual usted se está postulando, por ejemplo, estoy estudiando, en el caso de ustedes, enfermería son todos, ¿cierto? Y regencia en farmacia. Bueno, el caso tal de que yo por lo menos estoy estudiando enfermería. Yani, disculpa, ¿sí? Tenemos administrativo en salud también y cosmetología. Ok.
En caso tal de que de pronto yo tengo una experiencia, por ejemplo, comercial, digamos, o algo pues que no está relacionado con nuestra formación actual, no debemos colocarlas. ¿Por qué? Porque es que eso no hace parte del proceso y realmente no nos va a sumar, como les decía ahorita. Obviamente este caso no nos va a restar. En un momento, una entrevista, cuando usted le pregunta, ¿usted ha elaborado? Yo sí he elaborado, pero no he elaborado en mi área, he elaborado en tal cosa. Ahora, si usted tiene una experiencia previa y que se puede relacionar con su formación actual, por ejemplo, administrativo en salud, y resulta de que esta persona estuvo antes en recepción de una oficina, supongamos. Entonces esta persona obviamente puede tener competencias para llevar a cabo su proceso. Pero si no está relacionado, es mejor no colocarlo en su hoja de vida, pues porque esto realmente no va a sumar. Y es posible de que usted le pregunten por qué cambió de pronto, su línea pues de su campo laboral o su formación. Entonces ya usted tendrá las razones. No, porque yo inicié a trabajar muy joven y obviamente esto fue lo más fácil y hoy tengo la oportunidad de estudiar y siempre quise estudiar esto, por ejemplo. O no de pronto colocar, no, es que yo mi primera carrera la hice, pero es que resulta de que a mí nunca me gustó y estudié eso porque mi mamá me lo ponía, ahora esta sí me gusta. O no, es que a mí esta la estoy estudiando ahora, bueno, porque mi mamá quería que yo estudiara ahora regencia de farmacia, quería que yo fuera regente y que porque eso le va bien, que nunca falta el trabajo, pero realmente yo quería era ser, qué sé yo, ingeniero, supongamos. Entonces, debemos evitar respuestas como esa. Pero sí, si está relacionado, sí lo debo colocar en mi hoja de vida. ¿Quedó claro, Adriana? Sí, sí, Ok. muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o podemos seguir con el tema de la entrevista? Buenas, Buenas. yo tengo una pregunta. Sí, claro, Erika, cuéntame. Bueno, quiero aclarar algo que pronto anteriormente me habían dicho en cuanto a la hoja de vida. Cuando usted inició, colocó en cuanto a los datos personales, ahí sale de que, o sea, uno coloca nombre, un ejemplo, 2 puntos, al lado le coloca el nombre de la persona. No, mi nombre, un ejemplo. La vez pasada que me estuvieron explicando algo sobre la hoja de vida, me dijeron de que ya uno tiene que anular eso. O sea, que ya uno no puede colocar un ejemplo nombre, 2 puntos, y de seguido el nombre colocarlo, que eso hay que omitirlo. Ejemplo, ¿Cómo la así? cédula tampoco se coloca. O Sí, sea, en la imagen, o sea, sí se debe colocar todos los datos, pero no como especificar de que, un ejemplo, todos sabemos que cómo me llamo, o sea, cómo es mi nombre. Entonces no colocar nombre, 2 puntos. O sea, omitir eso, nombre. ok, ¿Sí me hago ese, entender? ese es un tema ya de esquema o de formato, como les decía, cada uno sabe cuál es el manejo que desea darle a su formato, o sea, cada uno puede escoger su formato. En el caso de ustedes que están en un proceso formativo importante, de pronto si tienen algún formato ya establecido, pues ceñirse a eso. Pero esto es algo ya más de formato, hay personas que lo utilizan, hay personas que no lo utilizan. Para algunas personas les es más fácil organizarse de esta forma, como para habrá otros que desean anularlo, pero realmente eso no es relevante en el momento en un proceso de un proceso de selección. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que pasamos entonces a lo que es la entrevista y hacemos igual, y hacemos el proceso de la entrevista, todo lo que es la charla de la entrevista y pues al final hacemos la rueda de preguntas, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo de la entrevista laboral? O sea, de este taller como tal, es proporcionar al usuario las herramientas y los conocimientos que le permiten familiarizarse con el desarrollo de una entrevista y los aspectos básicos de esta, con la finalidad de aumentar las posibilidades de vinculación laboral. Entonces, básicamente, ¿qué es la entrevista laboral? Es una conversación formal y objetiva entre un entrevistador y un candidato y se obtiene información laboral y personal con relación al cargo y a las políticas de la empresa. Importante,
debemos saber de que una entrevista laboral, a pesar de ser una conversación objetiva, como dice allí, entre un entrevistador y un candidato, es importantísimo tener en cuenta de que cualquier movimiento, cualquier cosa, pues estamos siendo evaluados. Entonces es importante prepararse, como les decía al comienzo, es lo más importante en un proceso de selección y para cualquier proceso en su vida. Debo tener en cuenta ciertos aspectos pues para no cometer errores, que lo vamos a mencionar más adelante. Para el empresario, la importancia de la entrevista es, uno, corroborar obviamente los datos otorgados por el candidato en su hoja de vida, facilita el proceso de la entrevista y le permite obtener información previa sobre el candidato. ¿Qué me pueden preguntar antes de la entrevista? ¿Qué preguntas debo hacerme antes de la entrevista? ¿Cuáles son mis principales cualidades? Si yo no tengo un proceso previo, un autoconocimiento de quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son mis metas a corto, a mediano y a largo plazo, a qué me quiero dedicar en mi vida, cuál es mi principal objetivo o meta planteada, en cuánto tiempo me quiero ver allí en esa meta planteada, pues no sé realmente para dónde voy. Y es posible de que en el momento de la entrevista sea cuando yo me empiece a hacer preguntas, y cuando yo me empiezo a hacer preguntas en medio de una entrevista, se torna angustiosa y se torna pues con bastante estrés, lo que produce que usted normalmente no dé las respuestas adecuadas y que se bloquee en el momento y se incapacite obviamente para dar el resto de respuestas. Lo importante, empezar a preguntarse antes de la entrevista cuáles son mis principales cualidades, quién soy yo, quién quiero ser en la vida, cuáles son mis metas a corto, a mediano y a largo plazo, qué es lo que yo puedo aportarle a la empresa, que es la siguiente pregunta que nunca falta. ¿Qué puede aportar a la empresa? Y es aquí donde yo tengo que sacar. Si ven en la diapositiva, encuentran como un gráfico pues, por niveles. Yo puedo responder la pregunta de si el siguiente peldaño, por decirlo así, que puedo aportar a la empresa, teniendo en cuenta y valiéndome de mis cualidades. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy respetuosa o que soy que tengo un adecuado pues manejo un autocontrol, y ya yo lo identifiqué entre mis cualidades, eso yo lo puedo aportar a la empresa, yo puedo aportar mi experiencia, puedo aportar pues a partir de mi forma de ser, de que me considero que soy una persona que tengo autocontrol, puedo desarrollarme en un ámbito y ante cualquier actividad puedo sacar lo mejor de mí, sacando las mejores estrategias, por ejemplo. Y también tengo que tener en cuenta mis debilidades. Como humanos todos tenemos debilidades, pero lo más importante es identificarlos previamente. ¿Por qué? Porque si yo no identifico mis debilidades previamente, es posible que yo me haga esa pregunta en plena entrevista y termine diciendo cosas que son inadecuadas para el proceso. ¿Cómo así? Sí, de pronto debilidades que afecten mi labor. Por ejemplo, yo soy del área de ventas y resulta que cuando me preguntaron por las debilidades, yo lo primero que dije fue, ay, es que yo soy inseguro. Yo no puedo ser inseguro en un momento donde estoy desarrollando ventas. O no, es que a mí me da pena hablar en público. No, yo no puedo llevar esa debilidad donde mi labor diaria va a ser hablar con el público. En el caso de los enfermeros, no, es que a mí me desespero, yo no tengo autocontrol cuando me enfrento al estrés. No, porque ustedes saben que en una clínica lo que más se maneja es estrés, tensión, pues por los pacientes, por los familiares de los pacientes, por el resto de compañeros, el turno, etc. Importante tener un proceso de conocimiento previo. Usted colóquese frente al espejo y pregúntese quién soy, qué me gusta de mí, cuáles son mis principales cualidades. Sáquese por lo menos unas 5 cualidades y se va a sacar unos mínimos 2 defectos o debilidades. No hablamos de defectos porque hoy en día todo se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, si mi debilidad es que soy impuntual, ya yo tengo que tener la estrategia o el as bajo la manga para convertir esa debilidad en una fortaleza. ¿Cómo? No, resulta de que yo adelanté mi reloj y ya yo sé de que si yo inicio una actividad a las 3, yo pongo el reloj a las 2:15 para yo yo la pongo en mi reloj a las 2:15 para saber de que tengo 45 minutos de gabela allí, y es posible de que en esos 45 minutos de gabela yo me mentalizo y es posible que llegue a las 3:05, supongamos. Hoy en día hablamos mucho del tema de la entrevista virtual y en estas conexiones a internet encontramos muchas cosas.
y sin el ánimo de regañarlos ni de pronto hablarles mal, ahorita que, y no pasa solo con ustedes, no se preocupen, ahorita que estábamos previos a iniciar el proceso, de pronto estábamos todos callados, llegó de pronto alguien y empezó a hablar, mira que está sin camisa, con camisa. No sabemos quiénes están en un proceso, en un proceso virtual. Entonces tenemos que ser muy comedidos porque, como les decía, ya no estamos en el salón de clase donde nos conocíamos los mismos 20, donde molestábamos el uno con el otro y no pasaba nada. No, ya estamos en un entorno donde ya tenemos que tener mayor formalidad y debemos dejar a un lado de pronto el chiste y la burla en el momento porque no sabemos quién está detrás de. Entonces es importante de que si usted está en una entrevista virtual, usted tenga uno silenciado su micrófono hasta que no estén preguntando, hasta que no le digan de qué debe hablar. Dos, que tenga una buena conexión, verifique que la conexión a internet o el audio y la cámara funcionen sin problema, haga unas pruebas previas con algún compañero, algún amigo, algún familiar. Seleccione un espacio adecuado del hogar o de la oficina, o en este caso pues del hogar donde se vaya a desarrollar el encuentro. Cuide de que no haya muchos ruidos alrededor. Preferiblemente se recomienda con un fondo blanco en la parte de atrás, pues porque esto da una sensación más de orden, como de pulcritud, mientras que si usted se coloca en un fondo rojo, fucsia, etcétera, o simplemente un fondo que sea neutro, nada de ponernos con los fondos virtuales que voy a poner muñequito de Minnie atrás que se ve así como si estuviera atrás mío, no. Importante que tengan esto en cuenta porque hoy en día todas las entrevistas se están haciendo online y si vemos así según lo que vemos y según los pronósticos, por lo menos hasta agosto, septiembre de este año. Y no sabemos más adelante si a través de esta modalidad, como en otros países, ya la entrevista sigue siendo virtual, pues porque de algo tenemos que sacar cada uno de los aprendizajes que vamos adquiriendo. Entonces, de pronto se haya minimizado el tiempo, el tema monetario. Muchas personas les es más difícil transportarse o trasladarse hasta un lugar por el tema económico. Entonces, vemos de que la entrevista virtual en muchos de los casos es muy acertada. 3, importante, vestirse adecuadamente para una entrevista. Yo debo estar vestido tal cual como si fuera para una entrevista, como si fuera una entrevista face to face donde me voy a encontrar con otra persona. ¿Listo? Si tengo niños o personas pues de pronto de que no tengo que tener control sobre ellos, en estos momentos sabemos de que cualquier cosa puede pasar y hasta hoy en día, por ejemplo, que días que se le presentó el niño a la presentadora en plenas noticias, pero bueno, ya esto sabemos que son cosas que pueden pasar, pero que podemos evitar o si ya pasó, pues de pronto no sentirnos como angustiados, agobiados y bloquearnos ante un proceso de entrevista. Como les decía, vístase de manera similar a una entrevista presencial, sin escotes, con camisas mangas sisa o accesorios muy llamativos. Mantenga una postura corporal adecuada y mire siempre a la cámara. Recuerden de que siempre se recomienda mirar a los ojos a la otra persona pues, o al entrevistador. En este caso es a la cámara porque es a la persona que tenemos enfrente, nos está viendo a través de la cámara. ¿Listo? Cuide su actitud y su lenguaje, esto dice mucho de nosotros, y responde a las preguntas de una forma natural, clara, pero sobre todo muy precisa. Para esto es importante que obviamente, como les decía, usted haga una preparación de su entrevista. Antes de la entrevista, conozca información sobre la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus principales logros, objetivos, etcétera, los valores. De pronto, si en el caso de la medicina como tal, si se ha resaltado en algún tipo de proyecto o de experimento, algún tipo de cirugía. Hace algún tiempo de pronto abrieron una nueva modalidad de cirugía, por ejemplo, pues ya cada uno sabrá desde su área a qué enfocarse. La presentación personal, importantísima, como les decía ahorita, y la ubicación del lugar en el caso, pues obviamente, de la entrevista presencial. En el caso de la virtual, tenga en cuenta tener el link a la mano, contar obviamente con el internet y con el sitio adecuado. No es en el momento en que se conectó en que va a caminar por toda la casa para ver dónde me ubico, porque es que aquí no escucho bien, aquí se ve claro, sobre todo que el ambiente se vea bien iluminado, no se vea un sitio oscuro ni nada por el estilo.
y que tengan obviamente se pueda mostrar bien realmente su cámara como tal y a una distancia adecuada donde se permita ver la parte pues obviamente de su lenguaje corporal. La presentación personal, evite prendas y accesorios llamativos, no utilice colonias o perfumes en exceso ni muy fuertes, cuide el largo de las prendas, el escote y el maquillaje. El cabello debe estar limpio y peinado, las uñas siempre aseadas, presentarse afeitado y si usa barba o bigote, llévelos bien cuidados. El proceso de la entrevista consta de un saludo inicial, usted llegó, extiende su mano derecha, bueno, ante estas contingencias sabemos de que hemos tomado ya otros protocolos, sin embargo este es como el establecido. La introducción que va por parte del entrevistador es el rompimiento del hielo, nunca empiece a hablar antes del entrevistador, que sea el entrevistador el que conduzca la entrevista. No se convierta usted en el entrevistador y cuánto ganas y hace cuánto trabaja en esta empresa y cuántos hijos tiene, ¿eres casado o eres soltera? No, nada de eso. El desarrollo de la entrevista con las preguntas de ahorita y por último las conclusiones y despedidas que son tan importantes. Durante la entrevista ponga atención a las preguntas, responda con seguridad, evite hablar en exceso y sea cordial desde el saludo hasta la despedida. Cuando digo evita hablar en exceso, por ejemplo, si le preguntan por la parte familiar, ¿usted con quién vive? Yo vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano, no, y es que también vivo con un primo, que es que él vino de yo no sé qué parte, pero es que él tiene problemas con la esposa, y dan toda una dinámica familiar a la cual no le responde al entrevistador conocer de ella. Entonces usted simplemente responde, digo, con mi mamá, mi papá, mi hermano y un primo, ya hasta allí. ¿A qué se dedican cada uno de estos familiares? Ya cada uno sabrá a qué se dedica. ¿Qué se debe evitar durante la entrevista? El falta de interés y entusiasmo, demasiado interés en el dinero y cuánto me van a pagar. Esa pregunta debo hacerla si es posible al final y de una forma adecuada. Disculpe, usted me podría decir de cuánto es el salario asignado para esta vacante. Es diferente a cuánto me van a pagar. Con falta de modales y cortesía, las críticas hacia sus superiores anteriores, no, es que yo trabajé en la empresa, es que ya no, pero allá, no, eso no pagaban a tiempo, primero que todo, yo por eso me retiré, no, mi jefe era súper pesado, o no, allá, no, es una empresa chiquitica y eso era un garaje, nada de eso. Un apretón de manos débil, como le decía, esto es una presentación obviamente que se llevó a cabo pues para comienzos de este año, no teníamos en cuenta obviamente toda la contingencia que vimos hoy del COVID. Llegar tarde a la entrevista, la falta de objetivos, planificación o propósitos laborales y la incapacidad de aceptar las críticas y no estar abierto a aprender. Ser autoritario, intolerante, agresivo, vanidoso y saberlo todo. Aquí les muestro un poco de los errores más comunes durante la entrevista. Uno, el 67% de las personas fallan en el contacto visual. El 47% tienen poco conocimiento de la empresa. El 38% no sonríe. El 33% tiene mala postura. El 33% se mueve de manera nerviosa. Esto es importante. Si usted se siente agobiado, se siente de pronto muy temeroso, se siente asustado, evite de pronto estar abriendo y cerrando con el bolso en el caso de las mujeres o personas que tienen un lapicero y empiezan cierre y abra, cierre y abra, cierre y abra la tapa, o se está moviendo la cara o el cabello, o si tiene el micrófono se mueve el micrófono, etcétera. Usted respire profundo, trate de calmarse, recuerde que está un proceso y pues obviamente de que tiene que guardar la calma. El 26% tiene un saludo muy débil, el 21% juegan con su pelo, se tocan la cara, el 21% cruzan los brazos, el 9% gesticulan demasiado con las manos. Cuando yo cruzo mis brazos, me estoy cerrando ante el otro, es decir, no me estoy dejando de que ninguna recomendación sea para mí, sino que todo lo suelto porque a mí yo estoy colocando ya la barrera. Y el 9% gesticulan demasiado con las manos. Yo no sé si ustedes han visto a personas que hablan demasiado con las manos y parece siempre como si estuvieran discutiendo y resulta de que esa es su forma de hablar. Debemos evitar también agitar mucho las manos. En una encuesta con más de 2.000 empleadores, el 33% aseguró que a los 90 segundos ya saben si contratarán o no a alguien. Y las estadísticas revelan que las primeras apariencias son determinadas por 55% la vestimenta, cómo actúa y camina.
Eso dice mucho, obviamente, de una persona y es la primera impresión que tenemos. Si usted va para una cita con una cita amorosa, por ejemplo, usted no se va a colocar la ropa con la que barre y trapea todos los días. Usted se va a colocar una ropa que sea adecuada, que se vea bien. Así debo ir a una entrevista de trabajo, bien olorosa, bien vestida, con mis uñas limpias, mi cabello arreglado, que huela rico, etc. Ahora tampoco en exceso de que me voy a colocar el vestido de lentejuelas que me puso el 31 de diciembre. No, debo estar adecuado para cada ocasión. El 38% de los empresarios contestaron que la voz, la ortografía y la confianza. Chicos, esto es importante al momento de enviar la hoja de vida y de su hoja de vida, la ortografía. Encontramos de pronto hojas de vida donde, por ejemplo, ponen enfermería asistencial y asistencial lo colocan con C. Comenzando a C, asistencial. Igual en el correo colocan buenas tardes, soy Diana Ramírez y envío mi hoja de vida y colocan hoja de vida con H, sin H, perdón. 7% de las personas las palabras que usan y los elementos que causan impacto, el 70% no quieren que los entrevistados estén muy a la moda, es decir, de que de pronto vayan con el escote, y se refiere cuando es muy a la moda es que no vayan con el escote, que vayan con los colores, etc. El 65% de la ropa puede ser un factor decisivo entre dos candidatos. La ropa brillante y colorada no causa una buena impresión. Estamos en la costa, pero sin embargo debemos usar tonos muy claros, muy tenues y muy parciales, por decirlo así. Estas son algunas de las recomendaciones. Debo ser muy puntual, demuestre seguridad e interés, mantenga el contacto visual, no exija una decisión rápida de cómo le fue en la entrevista y cuándo me llaman. No pide evaluación de la forma en que ha realizado la entrevista. Lo hice bien, usted sabrá si le fue bien, si le fue mal, cada uno sabe cómo le fue. Preste atención a las preguntas y sea muy preciso en su respuesta. De pronto usted tiene que se le olvidó algo, por ejemplo, y es de los que se lee, y usted, ¿cómo que no? Usted pida de que le haga el favor y si le puede repetir, y el entrevistado le repetirá o le tratará de cambiar la pregunta, pero importante es que usted lo haga de una forma adecuada y que no sea durante toda la entrevista, ¿cómo que qué? No. No asista a la entrevista acompañado, no dé a entender que necesita el trabajo desesperadamente, evite las respuestas extensas o evasivas cuando hablamos demasiado y no llegamos como a un fin o no llegamos a esa meta de lo que queremos decir, terminamos no diciendo nada y adornando mucho la respuesta y no decimos nada. Entonces yo debo ir cerrando para que la idea sea clara. Evite masticar chicle y fumar durante y antes de la entrevista. Sea muy puntual. Enfóquese en lo que espera obtener del cargo ofertado y cómo puede superar las expectativas del empresario. Usted siempre dé lo mejor de sí. Llegue con 15 minutos de antelación, cuide su expresión corporal, manteniendo un lenguaje amable, modere su interacción y no irrite a la persona que lo está entrevistando hablando todo el tiempo. Respete su autoridad y deje que él guíe la conversación. Lo que les decía ahorita, no se convierta en un entrevistador. Muchas gracias por su atención. Ate cada día transformando sus vidas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto.